Sí, así es. Sí, pues es un elemento químico, su símbolo es la M mayúscula y G minúscula Ok, y su número atómico 12. ok, 12 el Ok. número atómico. Y ¿Qué más? su masa es de 24.305 no sé qué. Ajá, No bueno, se sé toma qué. como 24 para acortarle. Número atómico de 12, masa atómica de 24, que valencia de 2. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene carga positiva, por lo tanto es un ion. Los iones dijimos que pueden estar cargados positivamente o negativamente. ¿Cómo se llama cuando están cargados positiva y cómo cuando están cargados negativamente? Catión cuando es Catión y positivo y anión anión. cuando es negativo. Perfectamente. Catión cuando tienen carga negativa y anión cuando tienen carga, perdón, catión cuando tienen carga positiva y anión cuando tienen carga negativa. Muy bien. Ahora, ustedes deben de saber que a pesar de que dentro de la definición de bioelementos primarios, no se incluye al magnesio, porque como ustedes saben, los bioelementos primarios o principales es el famoso CHON-SP, ¿no? Y pues acá no vemos al magnesio. Sin embargo, sí es un bioelemento secundario, pero de gran importancia, dado que es, o más bien es impensable la dinámica de las células excitables, de los potenciales de acción, sin contar al magnesio. El magnesio es el cuarto catión en concentración y en importancia. ¿Por qué? ¿Cuáles son los más concentrados en el cuerpo? Los tres primeros cationes. Sodio, potasio, ¿cuál más? Calcio. 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 Y ya en cuarto lugar tenemos al magnesio, ¿sale? Ahora, esto nos dice que el magnesio es el segundo catión divalente más importante. Y hay que prestarles mucha atención a los cationes divalentes. ¿Por qué? Porque dan muchos problemas en cuanto a la absorción, ¿sale? Les voy a platicar algo que deben de recordar toda la vida y es la importancia de dar indicaciones precisas cuando se indica algún medicamento, ¿sale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, el ejemplo que se me ocurrió con la primera clase, lo vamos a repetir acá. La dexametasona, ahorita está muy de moda porque está indicada, o bueno, empieza a tener mayor sustento científico que recomienda su uso en casos moderados y graves de COVID-19, ¿sale? Entonces, pues se está usando ampliamente la dexametasona como esteroide de primera línea en el tratamiento y esto pues es importante porque he visto ya dos pacientes que tienen indicaciones poco precisas de la dexametasona, ¿sale? La dosis que se está estudiando, que va acumulando mayor evidencia para el tratamiento conjunto del COVID o de la COVID-19, es justamente una dosis de 6 miligramos al día, ¿sale? Pero ustedes deben de saber que tenemos solo dos presentaciones farmacológicas disponibles ampliamente en México, que es la presentación de tabletas, es decir, para vía oral, en la cual las tabletas vienen de 0.5 miligramos y la otra es la presentación inyectable para vía intramuscular que viene de 8 miligramos en 2 mililitros, ¿sale? Entonces, ¿qué debes de hacer para darle al paciente la dosis en estudio de dexametasona en casos moderados y graves de COVID-19? ¿Quién dice yo? ¿Quién calcula cuántas tabletas le tocarían y cuánto Pues inyectable? inyectable serían 1.5 mililitros y tabletas pues no hice el cálculo. Tabletas serían 12.
para que... Exactamente, serían 12 tabletas o 1.5 mililitros por vía intramuscular profunda, ¿sale? Entonces, pues es difícil, bueno, la verdad sí se puede, o sea, se puede estar inyectando obviamente todos los días, pero es más frecuente si no tienen a quien o un cuidado, no sé, de alguien que sepa inyectar por vía intramuscular profunda, pues ordinariamente se les indican tabletas, ¿no? Para, pues, justamente que es muy caro que a una enfermera o un enfermero haga cuidados a domicilio en pacientes con COVID-19, ¿no? Justamente por toda la protección que hay que brindarles y pues la verdad es que los honorarios ahorita están pues bastante más altos por, ya saben, todas las cuestiones. Bueno, total que se puede dar tabletas. Entonces, desde el principio que a un paciente le dice, se va a tomar 12 tabletas de esto, se va a ver con cara de, este señor me quiere matar, ¿no? Entonces, para empezar, es una dosificación difícil, que decirle a un paciente que se va a tomar 12 tabletas. Y peor aún si no le dicen cómo o cuándo se las tiene que tomar, porque de 2 pacientes que he visto con dexametasona, así de 12 tabletas seguidas, les ponen en la receta dexametasona, tabletas de 0.5 miligramos, tomar 12 tabletas cada 24 horas por 10 días, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, por ejemplo, si fueron a consulta a las 5 de la tarde, en lo que compran el medicamento y todo esto se los van a estar tomando en la noche y de ahí van a repetir cada 24 horas, es decir, están tomando la dexametasona en la noche. ¿Qué es la dexametasona? ¿A alguien le suena? ¿Tiene alguna noción de qué es la dexametasona? Me parece que es un tipo de esteroides, ¿no? Exactamente, es un esteroide. A ver un segundito. Ya, perdón, no sé dónde dejé mi celular, justamente son esteroides. Entonces, ustedes deben de saber que la biosíntesis y secreción de los esteroides, que al final de cuentas es una hormona, se da o respeta un ciclo circadiano. ¿Qué es un ciclo circadiano? ¿A alguien le suena ciclo circadiano? No es como el ciclo del Es sueño o algo nuestro así. reloj biológico, ¿no? Es como el reloj biológico que tenemos. Ok, el reloj biológico, bien, ciclo circadiano. Es toda la, pues el mecanismo mediante el cual la biosíntesis y o secreción de gran cantidad de sustancias en el cuerpo responde a el ciclo de luz-oscuridad o de sueño-vigilia, ¿sale? De hecho, se dice sueño-vigilia, pero indirectamente el ciclo luz-oscuridad. ¿Por qué? Porque nuestro sueño-vigilia está justamente controlado por exposición a la luz, ¿sale? De hecho, es muy interesante, ya lo verán en fisiología 1 cuando lleven neurofisiología, pero es muy interesante cómo el ciclo circadiano se controla incluso con luz inconsciente o subconsciente. Es decir, pacientes que tienen pérdida permanente de la visión, es decir, ceguera no reversible, por causas normalmente prevenibles, por ejemplo, por glaucoma, normalmente tardan en perder el ciclo circadiano. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya no proyectan la luz, así se dice, no se dice ver la luz, ya no proyectan la luz, siguen teniendo ciclo circadiano, porque a pesar de que no se da un nivel consciente, sí siguen teniendo esa percepción inconsciente de la luz, ¿sale? Entonces, bueno, es muy interesante cómo incluso de manera subconsciente hay control de ciclo circadiano. Y justamente esta hormona tiene un ciclo circadiano que hace o causa su secreción en las primeras horas de la mañana.
Hagan de cuenta que ustedes se levantan a las 6 de la mañana. Y entonces el ciclo circadiano se levanta a las 4 porque dice, este ya se va a levantar, tenemos que empezar a ver cómo aceleramos el corazón, etcétera, ¿no? Muchas cosas que se deben de ir activando para preparar nuestro despertar. Entonces, hagan de cuenta que le indicamos a esta paciente el esteroide en la noche, ¿ok? Entonces es como si acá está en la noche, le suena el despertador aquí a los esteroides a las 4 de la mañana y dicen, ¿sabes qué? No sé cómo, a lo mejor lo hice sonámbulo, pero ya está hecho, lo que debía de ser, ¿no? Entonces me vuelvo a dormir, no le hace caso a su despertador, le pone, lo apaga y total que ya no hace nada, ¿sale? ¿Cuál es el problema? Que si tenemos esto muy sostenido, corremos el riesgo de que haya algún síndrome de deprivación de esteroides, es decir, que ya no tengan esta adecuada biosíntesis y secreción de los esteroides y pues hay riesgo de un síndrome de Cushing, por ejemplo. Es decir, el cuerpo dice, pues ya lo estás haciendo de algún otro lado, entonces yo ya ni pongo mi despertador para hacer esteroides y cuando le cuando le quitamos al paciente el esteroide farmacológico, pues entonces él ya tiene desactivado su alarma de las 4 de la mañana, ¿sale? Entonces ya no lo hace y ahora a ver qué hace sin esteroides, ¿sale? Entonces es algo de un tratamiento muy difícil, de un control muy difícil, hay que llevar un control muy continuo con laboratorio, es caro, es de riesgo incluso, bueno, hay secuelas muy complicadas, muy difíciles, entonces pues miren cómo se puede resolver dando bien una indicación de, ¿sabes qué? Despiértate lo más temprano que puedas y a esa hora se toma el esteroide. ¿Ok? Ahora, ese ejemplo se me ocurrió porque ahorita es muy frecuente, pero al que vamos ahorita para el tema que nos ocupa es el levofloxacino. El levofloxacino es una quinolona, ¿sale? Es un antibiótico, ¿sale? Entonces, el levofloxacino y la mayoría de las quinolonas deben de saber que no se absorben en presencia de cationes divalentes o su absorción se ve muy limitada en presencia de cationes divalentes. Es decir, que si no le decimos al paciente que espacie al menos 90 a 120 minutos de los alimentos y corremos el riesgo de que, por ejemplo, se haya tomado un tamal con atole, por ejemplo, que sería pues tanto buen aporte de magnesio como de calcio, pues vamos a tener bastante inhibida o limitada la secreción de la quinolona y por más alta que sea la dosis, podemos estar subdosificando al paciente, ¿sale? Y esto se reflejaría en que ni siquiera se resuelva su enfermedad infecciosa, que normalmente lo indican en neumonías adquiridas en la comunidad, y pues obviamente no, o tenemos menos probabilidad de éxito en el tratamiento en caso de que esté bien indicada, porque a veces la verdad no están bien justificadas las quinolonas y aún así se indican, pero es justamente un factor que puede causar fallo en el tratamiento, ¿sale? Que no se le indique bien al paciente que debe separarlo porque justamente le van a ganar los cationes divalentes. Entonces nos quedamos con que los cationes divalentes hacen un montón de rollitos para absorción, ¿sale? Se pelean con todo. Incluso también hay quienes se pelean contra ellos y les ganan, como los fitatos, ¿sale? Que ahorita vamos a platicar un poquito más a fondo. Entonces, al ser también el magnesio, perdón, siento que ya he hablado mucho y no les he preguntado si hay alguna duda hasta ahorita. No, está todo bien. No, perfecto. Bueno, también deben de saber que el magnesio es un mineral pues ubicuo prácticamente, es decir, que está presente en buena cantidad en la corteza terrestre, entonces prácticamente todo lo que nazca de la tierra, es decir, prácticamente la totalidad de alimentos tienen algo de magnesio, aunque sea muy discreto el aporte, pero tienen magnesio, ¿sale? Entonces, la hipomagnesemia por déficit nutrimental, es decir, por factor dietético, es decir, por un bajo aporte, es muy rara, ¿no? Normalmente no es la situación, no es que falte
magnesio en la dieta, sino que, como vamos a ver, o se está perdiendo magnesio de más o no se está absorbiendo de forma correcta. Pero en la dieta es raro que falte. Incluso en las dietas menos favorecidas, es decir, en las dietas en situaciones de extrema pobreza, pues igual la conformación de ese tipo de dietas aún incluyen pues algo de magnesio, ¿no? Por lo tanto, es muy rara la hipomagnesemia por deprivación dietética, ¿sale? Ahora, sí es cierto que todo tiene magnesio, pero en pocas cantidades. Si no está en esta tabla, es que tiene muy poquito magnesio, ¿sale? Entonces, ¿qué sí tiene magnesio? Leguminosas, nueces y semillas, las más representativas en leguminosas, frijoles en nuestra dieta, en nueces, almendras y en semillas, semilla de calabaza, ¿sale? Son digamos que los tres alimentos que más tienen aporte en cuanto a leguminosas, nueces y semillas. Luego en cereales, el más representativo en nuestra dieta, el maíz. El maíz tiene 211 miligramos por taza de maíz y pues otros gramos, prácticamente la totalidad de gramos. Ahora, ¿cuál es lo malo de los granos? Que los granos, aparte de tener este aporte de magnesio, tienen también un aporte de fibra dietética. Y la fibra dietética retrasa un poco, o se pelea con el magnesio para la absorción, retrasa su absorción. Entonces, como que sí tienen, pero al mismo tiempo hay pelea entre ellos. Y otro componente muy importante que llegan a tener estos alimentos son los fitatos, ¿sale? Los fitatos son componentes fosforados, es como si fuera un ATP que de repente le ven muchos grupos de fosfato, pero en una distribución muy padre porque es cíclica. Busquen fitatos, está muy padre la estructura, porque se me olvidó poner una imagen de fitatos, pero lo que hacen los fitatos es unirse a los cationes divalentes, más que nada al magnesio, e impedir su absorción. Entonces es un tira y afloja con todo esto, porque todo, digamos, todo esto natural que nos suena saludable, etcétera, sí tiene magnesio, pero también tiene fitatos, también tiene fibra. Entonces, por un lado tienen algo que es buen aporte de magnesio, pero por otro lado algo que se está peleando con el magnesio por la absorción, ¿sale? En granos, pues prácticamente todos los granos. En vegetales, el más representativo en nuestra dieta, la espinaca, que es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando nos preguntan en cuanto a aporte de magnesio. Y en cuanto a frutas, las uvas, ¿sale? Entonces son como los alimentos más representativos en cuanto al aporte de magnesio, pero como les digo, es muy difícil caer en la deprivación, aunque también ahorita que está muy de moda COVID-19, el aporte extra de magnesio, de hecho, es curioso porque la tendencia en nutrición clínica venía hacia no suplementar micronutrimentos a los pacientes, ¿sale? Así como con la dieta basta, no pasa nada, no sirven para nada las vitaminas extras. ¿Y qué se está viendo con COVID-19? Que sí están siendo de bastante ayuda la suplementación de pues gran cantidad de micronutrientes. De manera más importante, por ejemplo, ácido ascórbico, magnesio, zinc, vitamina D3, ¿sale? Entonces son micronutrientes que pues no se pensaba que hacía falta la suplementación a menos de que hubiera indicaciones precisas. Y bueno, a pesar de que si es una indicación precisa COVID-19, pues va a estar en estudio bastante álgido hacer o bastante activo, pues qué tanto podría ser funcional una suplementación previa a manera de profilaxis. ¿Qué quiere decir profilaxis? ¿Quién me recuerda? ¿Es como una medida preventiva? Como una medida, exactamente. Profilaxis quiere decir, sí, justo, una medida preventiva, ¿no? Es decir, preventiva para que no podamos, tener cuadros muy agresivos, ¿no? Dice Mariana, dice, hablando de modas, los veganos, ¿qué deficiencias podrían tener?
Bueno, depende, ahí es muy, muy variado. Realmente tendríamos que tener el día a día, los menús exactos de las personas para saber a qué deficiencias se podrían enfrentar, porque no siempre pues tenemos los mismos aportes, ¿no? Antes se decía mucho, no, es que hay aminoácidos que pues solamente de fuentes animales, etcétera, y la verdad es que hay semillas que a pesar de que son caras, pues sí tienen o sí podrían cubrir ese aporte mínimo necesario, pero pues depende, ¿no? De los menús, por eso, como dicen, es bien importante que tengan una dieta pues indicada, es decir, que, por ejemplo, yo siempre que tengo que hacer dietas es como, no vamos a ir sobre la indicación tal cual, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, que ya ni se les llama dieta, se llama regímenes alimenticios. Entonces, cuando se va a tener un régimen alimenticio o se va a indicar un régimen alimenticio, pues lo importante es el apego a ese régimen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú empiezas a decir, ¿sabe qué? Tiene que importar esta semilla que nada más se da en la India y que importan a 300 pesos el kilo o 500 pesos el kilo, pues entonces no sabes cuáles son las posibilidades, ¿no? Del paciente o la paciente para tener acceso a ese tipo de semillas o de alimentos que pudieran hacer que no tenga estas deficiencias nutrimentales, pero por eso siempre se suele hacer al revés, ¿no? Incluso yo cuando tengo que hacer, bueno, cuando es parte del tratamiento, iniciar a lo mejor en lo que encuentra la cita con el nutriólogo un régimen nutricional, pues es justamente qué sí se va a comer, ¿no? Porque hay veces que uno se empieza a hacer, pues, el super régimen, así de casi casi para publicar, y ¿qué pasa? Que al final de cuentas, pues tú eres nutrióloga, ¿no? ¿Alguien es nutriólogo de aquí? ¿Es Mariana? Sí, Ya no me acuerdo quién es. no, yo doctor. Isabel, cierto. Entonces, Isabel, pues no me dejarás mentir, hay veces que, o sea, tú por más padre que indicas un régimen, pues no se cumple, ¿no? Entonces debe de ir destinado a buscar cuál es la manera de que sí se cumpla y tener cubierto todo, ¿no? Todos los aportes aminoácidos. Este, perdón, es que Mariana, como es muy activa, de repente pienso que ella es, pero también Isabel estaba muy participativa. Nada más que ahorita como no sé por qué tengo verborrea, no los dejo hablar, pero a ver, cuéntenme ustedes algo. Sí, tú eres tú, cierto. A ver, ¿tienen alguna duda hasta acá? Algo que les haya recordado lo que llevamos de clase? ¿No? ¿O Bueno, sigo hablando así? como comentario, de hecho Sí, también lo que se tiene que hacer para los pacientes que son veganos es checar todos sus bioquímicos, porque igual suelen tener deficiencias a nivel incluso anémicos, entonces pues se tiene que controlar muy bien lo que son, para empezar la proteína, que va a ser la primera deficiencia, y de ahí pues sí controlar mucho en cuanto a minerales porque pues igual no hay como suficiente absorción. Y de igual forma, pues que como usted mencionó, tienen que seguirla muy, muy al pie de la letra, que es muy difícil. Incluso si lo llegan a tener por mucho tiempo, en la casa de las mujeres pueden llegar a presentar amenorrea por lo mismo. exactamente. Están bien descritas las amenorreas por pues algunas deficiencias nutrimentales, incluso los primeros reportes fueron de pacientes anoréxicas, pero realmente cualquier estado deficitario nutrimental hay riesgo de amenorreas. ¿Es peligroso el exceso de magnesio? Sí, justamente vamos a platicar algo al respecto. Y bueno, como dice Isabel, pues depende de los pacientes, ¿no? Porque de repente, pues les digo, yo realmente conozco pocos veganos o pocas veganas y realmente, pues con quienes me ha tocado tratar, sí son como muy cuidadosos en ese aspecto, ¿no?
si les dicen, estos aminoácidos nada más están en tal, tal y tal y tal, cueste lo que cueste, se lo compran, ¿no? Porque son muy dedicados a esto. Exacto. Sí, hay, pero es bueno, ¿no? Que al menos si van a seguir ese tipo de regímenes, que sean cuidadosos en su consumo. Pero bueno, entonces, sí, también son raros. Bueno, no quiero generalizar, pero lo que me ha tocado ver, que eso es un muy mal comentario, porque obviamente, como, bueno, a ustedes no les di estadística, pero obviamente de una muestra tan pequeña no podemos inferir tendencias de ningún tipo, pero pues al menos si se escucha eso, ¿no? Bueno, entonces ya saben lo que tienen que pensar cuando piensen en qué tiene magnesio y qué no tiene magnesio. Ya vimos cómo los alimentos reina, ¿no? Ahora, ¿cómo absorbemos el magnesio? Ustedes deben de saber que el magnesio se absorbe por dos maneras. Una manera es que debe de pasar el magnesio adentro de la célula y después lo deja salir, y la otra es pasar entre las células. ¿Cómo se llama el transporte en el que pasa entre las células? No, Transmembrana. no, se están confundiendo con este. Miren, vamos a hacer mi dibujito que les hice ya el jueves, me parece, o el miércoles, que puse dos células así, ¿no? Y les dije, estas células es un epitelio, vamos a decir que es epitelio intestinal, son células enterocitos, es decir, este es su borde de cepillo. Y entonces aquí, esto en amarillo, va a ser, por aquí es el lumen intestinal, ¿sale? Lumen intestinal, es decir, todo lo que comemos está pasando por aquí, ¿cierto? Lumen intestinal. ¿Y para qué existe ese borde de cepillo en los enterocitos? Pues justamente para aumentar la superficie de contacto con los potenciales nutrimentos y poderlos absorber, asimilar, también se le llama la absorción de los nutrimentos, asimilar los nutrimentos de manera adecuada, ¿sale? ¿Y qué va a haber de este lado? De este lado nosotros vamos a tener la porción vascular, es decir, por aquí va a pasar el vaso sanguíneo, por el cual pues se van a nutrir los enterocitos, pero también aquí se van a ir asimilando los nutrientes para que ya se vayan al hígado, etcétera, ¿no? Entonces, quedamos que esto depende de hacia dónde está viendo, por decirlo de alguna manera, la célula, se le llaman dominios celulares. ¿Alguien me recuerda cuáles son los dominios celulares? Dominio apical, lateral y basal. Exactamente. Apical, al que está viendo hacia la luz o hacia el intersticio, ¿sale? En el caso de que haya algún órgano o víscera con luz, es decir, que tenga pues algo adentro o que esté en forma de canal, de tubo, es decir, eso se llama lumen. ¿Por qué? Porque pues, deja pasar luz, ¿no? Entonces, esa lumen o luz intestinal va a tener al borde de cepillo viendo hacia él, ¿sale? Es decir, el dominio apical de los enterocitos. Luego, entre sí las células se dan la cara lateral y hacia el borde vascular o hacia donde van a nutrirse o a asimilar los nutrimentos es el borde basal. Les decía que pues muchos autores consideran a un solo dominio y le llaman dominio vasolateral, ¿sale? Entonces, esto es vasolateral, esto es apical, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la importancia o por qué se marca esta diferencia entre dominio apical y vasolateral? Justamente por la densidad proteica. ¿Qué quiere decir densidad proteica? ¿Qué tipo de proteínas? Eso es una S, densidad proteica. Quiere decir qué tipo de proteínas y en qué número existe en cada dominio de membrana. Es decir, no tenemos las mismas proteínas transportadoras en la superficie apical, ni en la basal, ni en la lateral, ¿sale? Entonces, de ahí la importancia de saber dónde está cada tipo de transportador. ¿Cómo lo vemos aquí? Aquí está al revés, está de manera pues horizontal. Aquí realmente esto sería lo que dibujé en rojo hace un momento y esto sería lo que dibujé en amarillo hace un momento, que es la luz o lumen intestinal, ¿sale? Entonces, todo lo que
comemos, acá por ejemplo, dice el magnesio y el calcio se van a absorber por vía paracelular. ¿Qué quiere decir paracelular? Entre las células, ¿sale? Paracelular. Y aquí nos dice que hay una regulación por la claudina 16 y 19. ¿Qué son las claudinas? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Son moléculas de adhesión? Moléculas de adhesión, ok, ¿de dónde para dónde? Una pregunta existencial, ¿me están viendo? Porque yo no me veo, no sé dónde está mi cámara, pero sale como que la tengo prendida. Sí, doctor, sí lo vemos. Ah, bueno, espero no haber hecho caras raras, porque creía que no funcionaba. Pero, ya ni me acuerdo qué pregunté. Ah, sí, de las claudinas. Son, o a qué se dedican a establecer las uniones estrechas o sonula occludens, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Es la manera que tienen pues las células de unirse, de cerrar ese espacio, ¿no? Y esto lo vamos a ver en un ejemplo que se llama, o bueno, ahorita les voy a decir cómo se llama. Primero iniciamos con qué está pasando, ¿ok? Aquí tenemos el enterocito que pintamos hace rato, aquí otro enterocito que están a esta distancia y tienen claudinas para hacer sus uniones estrechas. Entonces dejan un espacio muy chiquito para pasar entre sí, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo que tenemos en el lumen del intestino, pues, por ejemplo, consumimos proteína y esa proteína, pues, obviamente debe de degradarse mediante todas las proteinasas, peptidasas, etcétera, intestinales que están en el borde del cepillo para ser lo más pequeño posible, es decir, para que sean, pues incluso si es posible, aminoácidos libres y se puedan absorber de manera más fácil, ¿sale? Entonces hay algunos incluso aminoácidos libres que se pueden absorber por vía paracelular, es decir, pasar entre las células y no pasa nada, se absorben y ya está, no hay tanto problema, ¿sale? Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema se daría en un caso de ablactación temprana. ¿A alguien le suena la ablactación? Es cuando, bueno, de la alimentación de los bebés. Bueno, a mí me suena eso. Exacto. ¿A quién más le suena algo de esto? Ablactación quiere decir la introducción de un alimento diferente a la leche materna, ¿sale? ¿Alguien sabe cuál es la edad ideal para la ablactación? Pues empieza a partir de los 6 meses, o sea, hasta los 6 meses leche materna exclusiva y ya después se puede empezar poco a poco la introducción de los alimentos. Exactamente. Hay lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, lo que quiere decir que antes de los 6 meses no deben de tomar nada que sea diferente a la leche materna. No tienen sed los bebés, bueno, sí tienen sed, pues, pero esa sed está bien cubierta con la leche materna, o ya en dado caso que por X o Y no haya posibilidad de lactancia con la fórmula láctea indicada precisamente. Después del año ya corremos riesgo de enfermedades deficitarias, ¿eh? De hecho, se describe que incluso si se inicia tan tardío como a los 8 meses, ya hay posibilidad de enfermedades deficitarias, ¿sale? Entonces, lo ideal es 6 meses iniciar la lactación, ¿ok? Porque si no también ahora sí puede faltar. ¿Por qué? Porque ya están menos activas incluso las lipoproteína lipasa endotelial de la glándula mamaria, es decir, hay muchas enzimas que se dedican a agarrar nutrimentos para incluirlos en la leche materna que van volviéndose menos activas, ¿sale? Exactamente, puede ser complementaria, es decir, puede continuar la leche materna y la lactación nada más es o tiene carácter complementario, es decir, vamos de la mano hasta que ya logremos eliminar la leche materna de la dieta del bebé, ¿ok? Entonces,
¿Cuál es el riesgo? ¿O por qué es hasta los 6 meses? Como les digo, los bebés incluso ya están cubiertos hasta en todo, hasta en líquidos por la leche materna. No test, no agua simple, no nada, ¿sale? Porque todo tiene riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Que los bebés todavía no tienen bien, y mucho menos los que nacen pretérmino, es decir, antes de las 37 semanas de gestación, son mucho más susceptibles a que les suceda esto. ¿Por qué? Hagan de cuenta que estos son los enterocitos del bebé. Los que estoy poniendo en rojo, ¿vale? Entonces queremos estar más chiquitos, tienen sus ocludinas o sus claudinas también, que ni siquiera se llegan o dejan un espacio mucho más ancho o mucho más espacio entre sí, ¿sale? Entonces realmente no están constituyendo una unión estrecha adecuada, están dejando pasar mucho. Entonces, ¿qué puede pasar con esto? Que pues se les pueden colar proteínas o péptidos que todavía no se acaban de degradar hacia aminoácidos libres o dipéptidos o ya lo mucho tripéptidos, ¿sale? Entonces podemos dejar pasar cadenas polipeptídicas más largas de más aminoácidos por aquí, ¿sale? Y el riesgo es justamente que mientras más aminoácidos o mientras más grande la proteína, hay más potencial antigénico, ¿sale? Unos de los determinantes antigénicos más importantes pues son las proteínas. Entonces, mientras más grandes dejemos pasar las proteínas por vía paracelular, mayor la probabilidad de que se despierte una respuesta inmunitaria. Esta respuesta inmunitaria en los bebés puede ser tan escandalosa que se dé la fisiopatología de esta enfermedad que se llama enterocolitis necrosante o necrotizante. ¿Sale? Que para no hacerles el cuento largo, se terminan necrosando, como su nombre lo dice, los enterocitos, hay un desbalance hidroelectrolítico mortal y se mueren. Es muy difícil salvarlos cuando tienen una enterocolitis incluso los llevan con 2 días de evolución, tienen muy mal pronóstico, ¿sale? ¿Y cuál es la constante? Doctor, está bien, no sé qué, tiene 3 meses y la tía le dio una probadita de inserte cualquier alimento rico que la tía creyó que era buena idea y que le iba a gustar, ¿sale? Entonces, muy peligroso, falta mucha educación en esto, en los pacientes, porque pues no tienen esta dimensión, ¿no? Que ustedes ya están obteniendo. Pero bueno, de ahí nacen prácticamente los alérgicos. Así si alguien se acuerda de que, no sé, era alérgico al maní, por ejemplo, que es mucho menos frecuente en nosotros que en los caucásicos, pero igual si son alérgicos a algo, pregúntenle si se los dieron antes de los 6 meses, al menos como probabilidad, que van a ver que casi siempre la respuesta es sí. ¿Ok? Entonces es un factor de riesgo para las alergias alimentarias. ¿Qué hora es? A ver. Ya se acabó esto. Sí. Exactamente, de hecho hay una lista de alimentos alergénicos que son los que pueden hacer esta vía mucho más alitas con coca. Mucho más, a ver, también puede ser alergias. Ajá, exacto. También, como dice Isabel, algunas enzimas todavía no están activas. Y ya, bien, listo. Entonces, vamos a ver, bueno, al menos les repongo 10 minutos. Espero que no se estén durmiendo, despierten. Ya los desperté. Unos 10 minutitos para quedarnos igual que el resto de los grupos, ¿no? Y entonces ese transporte paracelular está justamente controlado de cierta manera por la claudina 16 y 19, que son claudinas muy importantes porque también cuando hay algún defecto en su síntesis, que es por patrones hereditarios, es decir, son enfermedades hereditarias, se da una enfermedad que se llama hipomagnesemia familiar, que en esta, vamos a ver mañana el diagrama, creo que sí tengo el diagrama por ahí, si no lo busco, esa claudina 16 y 19 no solo está presente en los enterocitos, sino que también está presente en las células tubulares renales. Entonces lo que pasa es que dejan igual un espacio grande
pero en la hipomagnesemia familiar lo que pasa es, así como está de grande el espacio, podemos absorber bien el magnesio, pero lo tiramos bien fácil por el riñón, ¿sale? Entonces, si no funcionan bien estas claudinas 16 y 19, puede que aumente la absorción, pero también aumenta la filtración, ¿sale? No, perdón, la filtración no, la secreción, ¿ok? O más bien, ya para no se nos bola, la excreción renal neta, ¿ok? Que ya mañana lo van a ver más a detalle en el diagramita. Bueno, entonces claudina 16-19, fallo, hipomagnesemia familiar, ¿ok? Importancia en enterocitos, regulación muy leve, muy, no quería decir, pero muy pedorra, muy, no sé, muy feita de la concentración, de la absorción de magnesio, ¿ok? De hecho, el magnesio se absorbe por dos vías, como les digo. La más importante normalmente representa el 90% de la absorción del magnesio, es paracelular, mientras que solo el 10% se da por esta vía, que es atravesar la célula. A eso le llamamos, transporte transcelular, ¿sale? Entonces, normalmente el 90% es paracelular y el 10% es transcelular. Y ustedes deben de saber también que normalmente podemos o un ser humano promedio absorbe del 30 al 50% del magnesio que obtiene de la dieta, es decir, o casi la mitad del magnesio o más de la mitad del magnesio lo dejamos ir, es decir, lo perdemos en la materia fecal, ¿sale? Pero en dietas bajas en magnesio hay algo que se llama, o dicen los libros, TRPM6 upregulate, que quiere decir regulación a la alza. Quiere decir que va a haber mayor transcripción y traducción del TRPM6, que son, bueno, estas son las siglas para, perdón, yo normalmente no digo groserías, pero a esta hora normalmente sí. Entonces es la hora, no es que sea yo. Es bueno, esas son las siglas para eso, que quiere decir que son regulados de manera transitoria por los potenciales de membrana, que ya entenderán mejor mañana que hablemos más justo de lo que preguntaba alguien por aquí, que también el exceso de magnesio era peligroso, y la respuesta es sí, ¿sale? Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Bueno, entonces ya vimos la vía paracelular de quién depende, ahora vamos a ver de quién depende la vía transcelular, ¿sale? Entonces se dice que en una dieta baja en magnesio, el TRPM6 va a estar mucho más activo, se va a transcribir de una manera más acelerada su gen para que tengamos más densidad de ese transportador en la porción apical del enterocito, y entonces la absorción diferencial o proporcional de magnesio de la dieta suba hasta el 80%, ¿sale? En este caso nada más tiraríamos el 20% por materia fecal y viceversa. Cuando hay muchísimo aporte de magnesio en la dieta, este tipo de canal o de transportador, mejor dicho, el TRPM6, hace lo contrario, se regula a la baja, es decir, se vuelve más flojo porque dice, hay un montón de magnesio, ¿para que somos tantos? No exageren. Y entonces ahí nada más podemos absorber incluso el 15% y el 85%, dejarlo perder en materia fecal. ¿Quién hace ese control? TRPM6. Perdón, el M no es de membrana, es de su ligando principal, perdón, se me fue la M, es de su ligando principal, que, ay, se me fue el nombre ahorita, pero bueno, se me fue el ligando principal, pero casi todos los canales reciben su nombre de quien se descubrió que se unía a ellos, ¿sale? Entonces, este es el caso. El M o recibe la M por su ligando principal. Que bueno, mañana detallamos, porque ahorita en lo que me acuerdo ya vamos a perder 2 minutos. Entonces, este TRPM6
esta familia de TRPM6 es muy interesante porque parece que pensaran. O sea, ayudan mucho a la regulación de cuando hay este tipo de situaciones. De ahora necesito hacer más, o ahorita necesito hacer menos. Porque tengo más y porque tengo menos. ¿Sale? Tal cual acabamos de explicar esto de si aumenta en la dieta o disminuye en la dieta. Son canales muy, muy interesantes que iremos viendo más de su familia. La verdad es que pues son blancos farmacológicos tremendos, que pues seguramente para allá vaya la farmacología del futuro inmediato, ¿no? Bueno, entonces, ahora, ¿a qué se dedica este regulador o este transportador? Perdón, este transportador requiere ATP, ¿ok? Entonces, lo que hace ese transportador es transporte activo o absorción activa de magnesio. Es decir, sí gasta ATP, pero no había de otra manera de meter magnesio extra. Sí hubo una manera de meter magnesio sin gastar ATP, que fue la vía paracelular, pero aquí ya, como nos hace falta más magnesio, conseguimos que haya más TRPM6, aunque gasten energía, nos conviene que metan magnesio, ¿ok? Ahora, ya tenemos el magnesio adentro. Entonces vamos a hacer dibujitos le vamos a llamar momentos, ¿vale? Con, ¿qué les gusta? Verde, voy a poner el primer momento. En el primer momento se activa TRPM6 y entran estos 3 magnesios, ¿sale? Para que se haga fácil el ejemplo. Entran estos 3 magnesios. Y ya, hay estos 3 magnesios aquí adentro. ¿Qué deben de hacer? De pasar a la sangre, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se van a salir de la célula? ¿Cómo se van a escapar? Bueno, para eso existe ahora en la porción basal o en el dominio basal de la célula, que debí poner de rojo porque el amarillo lo usé para el otro lado, perdón. Acá en el dominio basal va a haber estos 2 transportadores, ¿sale? Primero nos vamos a dedicar al de abajo. ¿Qué nos está diciendo el esquema que hace el de abajo? Nos está diciendo que saca 2 magnesios hacia la sangre, es decir, hacia el capilar, y mete 2 sodios. ¿Qué tipo de transporte es ese? No. Bueno, para ¿Facilitador? empezar. Facilitador. Bueno, pasivo. Es facilitado, es un transporte facilitado. ¿Por qué? Porque se está ayudando de que un catión con las mismas cargas entra para que salga el otro, ¿cierto? Es decir, está haciendo un intercambio. Esto se llama contratransporte o antiporte, ¿sale? Cuando entra uno y sale otro. Contratransporte o antiporte. Entonces, 2 cargas positivas del magnesio se están cambiando por 2 sodios que cada uno tiene una carga positiva, ¿sale? Entonces se mantiene el principio de electroneutralidad, ¿sale? Es por eso que puede no gastar ATP, este transporte facilitado. ¿Y quién lo permite? Esta proteína que se llama SLC41A. Siempre que vean ustedes SLC, es la superfamilia de acarreadores de solutos. ¿Sale? Acarreadores de solutos. Prácticamente un montón de transportadores y más de esto que es de absorber cosas y tirar cosas por el riñón, etcétera, son de la superfamilia de acarreadores de solutos. ¿Qué quiere decir una superfamilia? Proteínas que estructural y funcionalmente tienen características en común. Sin embargo, pues no tienen tantísimo en común, entonces se dividen como en familias. Esta es la familia 41, miembro A1, ¿sale? Entonces les dice miembro A1 de la familia 41, de la superfamilia de acarreadores de solutos. ¿Ok? Y bueno, ¿qué hace esta superfamilia? Hoy borré mi primer momento, perdón. A ver, ya nos sacamos esto rapidísimo y ya se van. Acá está mi primer momento, que metí 3 magnesios. Luego los quiero sacar para que lleguen a la sangre. ¿Con quién lo hago? Con mi antiporte, ¿sale? Entonces, el segundo momento lo voy a poner con fucsia, o fusiano, como le quieran decir. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a sacar estos 3 magnesios a la sangre. ¿Y cuántos sodios voy a meter? 6 sodios.
6 sodios, perfecto. Bueno, imagínense que son 6, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que queremos absorber más magnesio y en un tercer momento entra magnesio. Este ya no existe, este es verde, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es este segundo momento. En un tercer momento entran otros 3 magnesios. ¿Y qué pasa? Que este antiportador nos dice, pues a ver cómo le haces, yo ya no los puedo sacar porque tendría que meter más sodios y tú ya tienes mucho sodio adentro, ¿sale? Ya no hay un gradiente de concentración que me permita que el pase del sodio sea tan fácil como para que esa energía que le resultó fácil pasar al sodio nos permita regresar el magnesio, ¿sale? Entonces, tenemos un problema, nos llenamos de sodio. ¿Cómo solucionamos ese problema? Por medio de la bomba sodio-potasio, ¿no? Exactamente, sodio, potasio, ATPasa. Entonces, la sodio-potasio ATPasa te dice, ¿cuál es la estequiometría de la bomba sodio-potasio ATPasa? Es decir, se gastan 3 sodios, más bien movemos 3 sodios, 2 potasios con el gasto neto de un ATP, ¿no? 3, 2, 1. 3 sodios, 2 potasios, 1 ATP. Entonces, eso nos permite sacar, ahora sí, 3 sodios y metemos 2 potasios. Entonces, acá ya vamos a tener en un cuarto momento 2 potasios, pero ya sacamos estos 3 sodios, ¿vale? Entonces, eso nos permite, ¿qué? Poder volver a meter magnesio por el antiportador, ¿ok? Entonces, recuerden, TRPM6 para meter el magnesio al enterocito, SLC41A1 para sacarlo a la sangre, o sea, para asimilarlo, pero nos representa un problema que nos podemos llenar de sodio. ¿Quién nos soluciona ese problema de que no nos llenemos de sodio? Para mantener el gradiente de concentración del antiportador, o más bien que favorece al antiportador o contratransportador, la bomba de sodio-potasio ATPase. ¿Ok? ¿Todo entendido? ¿Alguna duda? Todo bien, doctor. Por cada sodio que entra, ¿a dónde? ¿Que entra a la célula? No. O sea, acá digamos que no puede ser tan exacto eso, pero, ¿cómo te diré? O sea, estos 3 sodios que tenemos acá, o más bien estos 6 sodios que tenemos acá, fue porque quisimos sacar 3 magnesios. Entonces, por cada magnesio, acá lo borramos todo, por cada magnesio que estamos sacando o asimilando, digamos mejor asimilando quiere decir pasar a la sangre. Por cada magnesio que estamos asimilando, vamos a meter a la célula 2 sodios, ¿sale? Y entonces, esos sodios se pueden acumular aquí adentro. ¿Cómo los sacamos para que no se acumulen adentro? Con la bomba de sodio-potasio ATPasa. La bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿cuántos sodios va a sacar? Va a sacar estos 3 sodios, ¿ok? Entonces, hacer cuentas como con el magnesio sería muy rebuscado porque en realidad no solo tenemos estos, o sea, fue como esquemático para que me entendieran fácilmente, pero obviamente no podemos pensar que sean exactamente los mismos, ¿no? Porque no solo tenemos estas proteínas de transporte. Por ejemplo, ya que veamos más minerales, pues esos minerales tienen proteínas extras que también van a tener que estar viendo con el flujo de cationes, ¿no? Entonces, no puede ser tan exacto, pero sí deben de tener muy clara esta idea de el SLC41A1 nos podría llenar la célula de sodio, entonces, ¿quién evita que nos llenemos de sodio? La bomba de sodio-potasio ATPase, ¿sale? Al final de cuentas también transporte activo, es decir, porque estamos gastando ATP, ¿sale? Entonces, el regular a la alta o a la alza, la absorción de magnesio nos cuesta energía. ¿Cuál no nos cuesta energía? El transporte paracelular por claudina 16 o 19, ¿sale? Doc, yo tengo una pregunta. ¿Cuántos Claro. ATP se gastan cuando entra el magnesio a la célula? Uno también. ¿Uno también? Ah, bueno. Sí. Gracias. Sí, por nada. Y ya, listo, ¿verdad? Ya, ¿ninguna duda?
No, bueno, entonces nos vemos mañanita. Muchísimas gracias. Se cuidan. Bonita noche. Que estén bien.